Hola, ¿qué tal, queridos alumnos? El día de hoy vamos a hablar sobre cómo mantenemos el equilibrio, cómo mantenemos la homeostasis en nuestro cuerpo, específicamente de los electrolitos, de el ácido base, el equilibrio ácido base y del agua. Entonces vamos a hablar un poquito de homeostasis y del equilibrio de hidroelectrolítico, de la presión osmótica, de la presión oncótica y el papel de las hormonas en estos equilibrios. A manera de introducción, hay que recordar que la homeostasis es un proceso mediante el cual el cuerpo humano mantiene el equilibrio y la estabilidad interna a pesar del ambiente externo. La homeostasis es un equilibrio dinámico, ya que a través del agente externo que nos está agrediendo o que nos está modificando nuestro entorno interno, eh, nuestro cuerpo va a tratar de compensar esto para que se mantenga un equilibrio dinámico, de no directamente constante, no estrictamente constante, pero sí cuando baje volver a nivelarlo, como el ejemplo que le poníamos en clase de un equilibrista, ¿no? Que no se mantiene inmóvil en una cuerda floja, sino que mantiene un equilibrio dinámico al estarse balanceando de un punto a otro para mantener un mismo camino constante, ahí sí. ¿Y cómo ocurre esto? A través de mecanismos de retroalimentación. Esos les van a decir al cuerpo qué es lo que hace falta y cómo compensarlo para que se mantenga nuevamente el equilibrio. Por ejemplo, la regulación de la temperatura corporal. Cuando hace demasiado calor, nuestro cuerpo va a vasodilatarse, va a aumentar el diámetro de nuestros vasos sanguíneos. Esto va a causar pues, que se ponga roja nuestra cara, nuestro rostro o todo nuestro cuerpo, y a través de esa vasodilatación el calor se pueda disipar a través de la piel al exterior. También conjuntándolo con la sudoración, esto va a hacer que no solamente la sudoración eh, a través, digamos, de la humedad del cuerpo se regule la temperatura, sino que a través de la evaporación de ese líquido permita que se difunda el calor de nuestro cuerpo a través de la piel hacia el exterior. Y a la inversa, cuando hace mucho frío, nuestro cuerpo se va a vasoconstriñir para reducir esa difusión, esa disipación, perdón, que es la palabra correcta, de esa disipación del calor hacia el exterior. Y en lugar de sudar vamos a tener un movimiento de temblor involuntario, y es que el movimiento en sí mismo va a aumentar el metabolismo del cuerpo a través del movimiento, y esto va a ocasionar que aumente la temperatura corporal y de esa manera retener más calor para mantener un equilibrio en nuestra temperatura. Hay que hablar de un poquito de compartimentos, ¿no? Los compartimentos de nuestro cuerpo son partes de nuestra composición que contienen cierta cantidad de agua, ya que parte de la explicación del día de hoy son sobre líquidos y electrolitos, pues es muy importante conocer que existen esos compartimentos. Entre ellos está el compartimento intracelular. ¿Qué significa? Pues intra es dentro, celular pues célula es dentro de la célula. Esto compone el 60% de nuestro líquido corporal total. Entonces es una porción muy importante de este líquido. Y es que este líquido permite darle estructura a la célula y que pueda hacer sus vías metabólicas para que puedan estar cumpliendo su función. Y existe también un líquido extracelular, o sea, lo que está alrededor o fuera de la célula, que consta del 40% del volumen corporal total, y este también va a contener o le va a permitir a la célula extraer o a absorber nutrientes hacia dentro de ellas, electrolitos hacia dentro de ellas, y exteriorizar los desechos o lo que ya no necesita. Además, el compartimento extracelular, fuera de la célula, se divide en dos. Está el líquido intersticial, que sería el líquido que está entre una célula y otra, y el intravascular o el plasma sanguíneo, que pues son los componentes o la fase líquida de la sangre, que puede llevar electrolitos, hormonas, las células mismas de la sangre, los anticuerpos, parte de los mecanismos de defensa, los sistemas
de coagulación, por ejemplo, van dentro de ese afluente, de esa fase líquida del espacio intravascular y pues permite la comunicación intercelular a distancia, ¿no? A través de las hormonas, por ejemplo. Entonces, estos compartimentos ayudan a mantener el equilibrio de los líquidos y los electrolitos entre ellos para que las células funcionen correctamente y se puedan eliminar los desechos y mantengan las funciones corporales adecuadas. También para mantener la presión de la sangre y el equilibrio del pH. ¿Cómo se regulan esos líquidos y electrolitos? Pues dependen de varias funciones, entre ellos los sistemas renal y cardiovascular interactúan entre sí mismos para poder llevar a cabo este control. ¿Cómo lo hacen? Bueno, es que los riñones, por ejemplo, o el sistema renal, se va a encargar de filtrar toda la sangre del cuerpo en varias ocasiones durante todo el día. Y a través de esa filtración, pues se van a eliminar el exceso de líquidos y desechos de la sangre hacia el exterior a través de la orina. También se va a encargar de conservar líquidos cuando ésta no tenga suficiente volumen dentro de la sangre o cuando hay un exceso de líquidos se deseche. Y eso se regula a través de la liberación de hormonas como la aldosterona o la hormona antidiurética. El sistema cardiovascular, por su lado, va a estar sensando de manera constante la presión arterial de nuestro cuerpo y a través de sensores que se llaman varoreceptores, o sea, sensores que detectan los cambios de la presión, van a permitir saberle al cuerpo en qué momento hay una mayor presión. ¿Por qué? Porque sabemos que si hay una mayor presión significa que hay una mayor cantidad de volumen. Y es por eso que le va a mandar señales a través de las hormonas, sobre todo aldosterona y a través de la hormona antidiurética, a los riñones para saber si hay un exceso de líquido que hay que desechar o hay que retener. Y esos trabajan juntos. Y es que al saber que hay una presión alta en los vasos sanguíneos, va a haber una serie de regulaciones que se van a dar a través de la vasodilatación de los vasos, ya que al aumentar el diámetro de un vaso va a haber una disminución relativa del volumen. Si la misma cantidad de agua la ponemos desde un vaso pequeño a un vaso más grande, en el vaso pequeño podría estar rebosante, podría ser bastante líquido, y al pasarlo a otro vaso de un mayor tamaño va a parecer que pues, es muy poco, la mitad o incluso menos, dependiendo del vaso. Y es por eso que la dilatación de los vasos sanguíneos pues, va a provocar una disminución relativa del volumen, que ese es uno de los mecanismos. Además, también le va a hacer a través de la segregación de hormonas, le va a permitir comunicar a los riñones que es momento que deseche volumen o a su inverso, ¿no? Si no tiene suficiente presión, pues le va a decir a los riñones que es momento de reabsorber más agua para que se mantenga un volumen adecuado a través del aumento en la concentración de la orina. Bueno, ¿y por qué mecanismos lo hace esto? Bueno, hablábamos de que los riñones son encargados de regular los electrolitos en la sangre, de la absorción o excreción de sodio, potasio, para poder mantener las concentraciones de estos en la sangre, además también del volumen de agua. Y a través de aumento de la excreción de líquidos o reabsorción de líquidos, va a cambiar también la concentración de orina. Por ejemplo, si los riñones deciden reabsorber una mayor cantidad de líquidos, la concentración de la orina va a aumentar. Quiere decir que la orina va a ser más oscura, como ocurre cuando no tomamos suficiente agua. O a la inversa, cuando tomamos un excedente de agua, la orina se va volviendo cada vez más clara hasta parecer pues pura agua, ¿no? De lo transparente o cristalina que se ve la orina. Y eso es debido a las decisiones que se toman debido al aumento del volumen intravascular. Claro que hay hormonas involucradas, como ya lo mencionábamos, la hormona aldosterona le dice a los riñones que se retengan más sodio y que eliminen potasio, y se activa cuando el cuerpo necesita más sodio o cuando la presión arterial es baja. La hormona antidiurética, esa hormona regula el equilibrio
del agua del cuerpo y también afecta la concentración del sodio. Si el cuerpo está deshidratado, la hormona va a decirle a los riñones que retengan más agua para diluir ese sodio. El intercambio de esos compartimentos de líquidos, más bien, el intercambio de electrolitos y líquido a través de esos compartimentos, del compartimento intracelular y extracelular, va a depender en parte de la bomba sodio-potasio, la cual va a permitir sacar este sodio de las células y meter potasio para mantener esta regulación. Hay que recordar que la despolarización de las células, tanto las nerviosas como las musculares, le permiten hacer las funciones de contracción muscular a los músculos, a los miocitos, y también la formación de las ideas en las neuronas o dar la sensibilidad de nuestra piel a través de los sensores de la sensibilidad o el dolor a través de los nociceptores. Otro también mecanismo de regulación es a través de los intestinos, ya que estos van a ser encargados de absorber nutrientes y entre ellos electrolitos a través de la alimentación, y cuando ocurre un evento de diarrea en la que se va a perder bastante volumen o no se van a absorber suficientes nutrientes, esto va a hacer que haya un desequilibrio hidroelectrolítico, que hay una pérdida, por ejemplo, de sodio y que haya también una pérdida de volumen y que esto ocasione pues deshidratación. Vamos a hablar un poquito de la osmolaridad ahora. La osmolaridad es una medida muy importante para entender todo esto de los líquidos y los electrolitos. La osmolaridad es una medida que nos habla de la concentración de partículas. O sea, qué tanto partículas o qué tanto soluto hay en un medio en específico. Por ejemplo, si ustedes agarran un vaso pequeño, así como de 3 onzas, un vaso un poco más grande, mediano, así como de los de fiesta de kinder, y un vaso rojo más grande, estos van a tener una cantidad de volumen distinta. Si ustedes lo llenan de una cantidad de agua para tenerlos más o menos llenos, y ustedes agarran un sobre de su jugo favorito, y de ese sobre, vamos a decir que ese es una bebida de fresa, y esta lo van a llenar la misma cantidad de la cucharadita a los 3 recipientes, vamos a notar que aunque es la misma cantidad, o sea, aunque es una cucharada, el color que ustedes pueden ver en cada uno de ellos va a ser distinto. Y es que el hecho es que la cantidad de agua que tiene cada recipiente es distinta, por lo tanto la concentración de las partículas es distinta. Vamos a poner otro ejemplo. Ustedes, si mal no recuerdo, son 39 más o menos, conmigo 40 personas en un salón, en un aula, ¿no? Y que parece pues no estar completamente lleno en toda su extensión, pero sí estar pues más o menos lleno, al menos los lugares para sentarse están llenos. Y si esa misma cantidad de personas les pusiéramos en el auditorio de la universidad, pues se verían bastante poquitas, ¿no? O sea, muy poquitas se verían en relación al tamaño, la concentración sería menor. Probablemente unos estuvieran más concentrados, o sea, mayor cantidad de gente en un lugar, otras gentes desbalagadas en otras partes del auditorio, y eso haría ver que se vea menos concentrado la cantidad de personas para ese lugar. Pero si esas mismas 40 personas las ponemos en la coordinación de la licenciatura, al ser un espacio reducido, parecería una multitud, parecería demasiada gente, ¿no? Y es que la concentración es muy importante. Pareciera, bueno, pues es la misma, ¿no? Es la misma cantidad de personas en los 3 lugares, pero al ser una diferente concentración podemos notar cambios, incluso en el punto de las personas, pues ya simplemente la cantidad de humores que podamos percibir en nuestra nariz sería muy distinta a un espacio muy pequeño a un espacio muy grande. Por decirle un ejemplo muy burdo para que les quede claro que hay diferencias entre qué pueda pasar entre una concentración y otra concentración, ¿no? Y lo mismo está para lo del Kool-Aid, para lo de la bebida en polvo. Si ustedes prueban
un traguito de cada una sabrá muy distinto una de otra debido a la concentración de esas partículas. Y de eso se trata la osmolaridad. Aparte, es bien importante conocer esto de la osmolaridad porque si ustedes tomaran el vaso, por ejemplo, el vaso rojo, y le siguieran echando más y 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 más Kool-Aid, llegaría a un punto en que el color se va tornando cada vez más rojo, 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 hasta que pues sea como una masa pastosa, ¿no? Y si ustedes lo tuvieran en lugar, este vaso rojo, en lugar de ser pues totalmente impermeable, o sea, ser un plástico duro, fuera en realidad una membrana semipermeable, o sea, que permite entrar el agua hacia adentro, pero no salir el Kool-Aid, y ustedes lo pusieran en un recipiente más grande, el agua de afuera tendería a entrar hacia adentro del vaso. Y es que ese efecto se llama presión osmótica, ya que jala una cantidad, o más bien el agua tiende a entrar a lugares que tienen una mayor concentración. Entonces, a eso se refiere sobre que el agua sigue a las partículas. El agua en nuestro cuerpo tiende a moverse de donde hay menos partículas a donde hay más partículas. En el ejemplo que sale en la imagen, en la presentación, se ve cómo la célula así en rosa tiene una mayor cantidad de cuadritos, círculos, triángulos dentro, en su interior, tiene una mayor concentración de estos, y al haber una mayor concentración, el agua va a salir, o más bien va a entrar hacia dentro de la célula por presión osmótica, para tratar de mantener un equilibrio de las concentraciones dentro y fuera de la célula. Muy bien, bueno. ¿Y cuál es la importancia? Gracias a estos cambios en la osmolaridad, pues también podemos mantener un equilibrio. Podríamos poner un ejemplo en el que si le ponemos a un paciente una solución hipertónica al 3%, o sea, con una gran cantidad de sodio, o sea, la solución salina en lugar de ser 0.9, se la ponemos al 3% a un paciente y no le damos un control no le damos un seguimiento del control del sodio, podemos causar una hipernatremia y esto causar que aumente la concentración de sodio en el espacio extracelular, tanto el intravascular como el intersticial, y eso ocasionará que jale el líquido de dentro de la célula hacia afuera, hacia el exterior, y que deshidrate la célula, y esto no permite hacer las funciones adecuadamente. Lo veremos más adelante, que puede causar convulsiones o pérdida del estado de alerta, ¿no? O sea, que se desmaye el paciente, que esté en coma, precisamente por el aumento en la osmolaridad extravascular. O sea, en resumen, la osmolaridad es una medida de concentración de partículas que hay en un líquido. El agua se mueve a donde hay menos partículas, o sea, baja osmolaridad a donde hay más partículas, alta osmolaridad para equilibrar las concentraciones. El movimiento de esto permite que el cuerpo mantenga su equilibrio de líquidos entre los espacios intracelular y extracelular para que puedan funcionar de manera adecuada. Hay otros mecanismos hormonales, además de lo ya comentado, como el péptido natriurético auricular, que es una hormona que se secreta en el corazón, sobre todo en la aurícula derecha. Y cuando hay una dilatación de la aurícula derecha, pues este péptido se libera y le hace saber al cuerpo pues, que hay un exceso de volumen. El sistema renina-angiotensina-aldosterona va no solamente a regular la cantidad de sodio y potasio que se excreta o se reabsorbe y a su vez del líquido, sino también va a aumentar o disminuir la dilatación de los vasos sanguíneos, como vimos en farmacología, para que aumente o disminuya el volumen relativo, como les explicaba. Si el mismo cantidad de mililitros de un vaso lo pasamos a un vaso más grande, la cantidad relativa cambia. La hormona paratiroidea, que es una hormona que se secreta en la glándula paratiroides, que son unas glándulas que están en la parte posterior de la glándula tiroides, también van a controlar la cantidad de calcio y de potasio de calcio y de fósforo que están dentro de la sangre, a través de la alteración de la liberación del calcio de los huesos hacia el resto del cuerpo. La calcitonina es una
hormona que se produce en la glándula tiroides, y esta pues a su vez va a controlar también la cantidad de calcio que se reabsorbe. Además, la adrenalina y la noradrenalina son unas hormonas que también van a tener un papel muy importante en la dilatación o vasoconstricción de los vasos sanguíneos para el aumento o disminución relativa del volumen. La vasopresina es una hormona que libera la hipófisis, que es la que comentábamos, la hormona antidiurética, que también va a regular la cantidad de sodio que se reabsorbe y la cantidad de agua que se reabsorbe. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Espero que les haya quedado claro qué es la osmolaridad. Vimos la osmolaridad, vimos los compartimentos intracelulares, extracelulares. El extracelular se divide en intersticial, intersticial e intravascular. Eh, y hay un equilibrio entre ellos. Ese equilibrio se da por bomba, como la bomba sodio potasio, se da por través de las hormonas, como la aldosterona, como la hormona antidiurética, por el eje renina, angiotensina, aldosterona, por la hormona noradrenalina, adrenalina, etc. Y a su vez, también explicamos un poco de cuál es la importancia de la osmolaridad, cómo se regula el equilibrio a través de la concentración de los solutos de un lugar a otro y cómo el agua sigue a las partículas. Voy a publicar este video en YouTube para poderlo compartir con ustedes en Teams. Si hay alguna duda, no duden en hacérmela para poder que quede este tema un poco más claro. Yo sé que es un poquito complicado. Tal vez si lo necesitan, pues podemos hablar de algunos ejemplos para que quede un poquito más claro todo esto. Y bueno, quedo a sus órdenes para cualquier cosa. Saludos.